Frecuencia educativa. Hola, soy el profesor Víctor Pinzón y vengo a entregarles mi proyecto educativo que se llama Frecuencia Educativa, un programa que nace para sensibilizar a la sociedad sobre los aspectos más importantes que tiene que ver la educación sobre el desarrollo de las sociedades. Hay que entender que la educación es el único medio que tienen las sociedades para alcanzar su desarrollo. Hay que entender que la educación es el medio transformador y que de cierta manera va a generar los cambios que todos esperamos. Frecuencia Educativa es un programa que también nace para investigar lo que ocurre en el aula, para hacerlo visible, para saber qué está pasando en nuestras escuelas, qué está pasando con nuestros maestros, qué hacen los maestros y sus estudiantes en el aula, que en realidad es el sistema que va a impactar y va a generar los desarrollos de la educación para generar una sociedad avanzada. La Frecuencia Educativa es un programa que nació en la radio y que ahora, gracias a la directiva de Anzoátegui Televisión, se lo traemos a la pantalla. Primero lo nuestro. Frecuencia Educativa va a tener una estructura que le va a permitir a usted tener una visión de la educación a través de sus secciones. Estas secciones están diseñadas para que tú, televidente, puedas entender de manera mucho más fácil lo que ocurre en nuestras escuelas, de poder entender qué es lo que hace el profesor y por qué lo hace, por qué las escuelas tienen una forma de entender al mundo, y lo vamos a ver a través de sus secciones. Por ejemplo, el tema central, donde vamos a analizar, en este caso, ¿cuál fue el impacto que tuvo la vuelta a clases en nuestro país la semana pasada? También entender a través de los héroes del aula, todos aquellos maestros que sienten a la educación con pasión, con compromiso y resiliencia, la única forma de poder transformar a sus estudiantes. Vamos a tener en el programa maestros que puedan decirnos por qué de cierta manera impactan a la sociedad. A través de también vamos a poder ver las frases poderosas de la educación. Todos aquellos pensamientos que de cierta manera recogen las ambiciones, los propósitos, todo lo que aspira a la sociedad a través de la educación. También es importante ver a la educación a través de los apuntes educativos. ¿Qué son los apuntes educativos? Son lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo que está impactando de manera positiva al ambiente, al ecosistema de la educación, y quiero traérselos a su casa, abrirle las puertas y presentarle lo que ocurre en diferentes partes del mundo a través de metodologías avanzadas y que de forma directa podemos tomarlo e invitar a nuestras escuelas a que adopten estas metodologías que al final lo que persiguen es desarrollar al individuo a través de la sociedad. Frecuencia Educativa es un programa que también cumple con aspectos de responsabilidad social, porque de cierta manera van a estar aquí invitados especiales, como el que tenemos hoy, un invitado de lujo en nuestro segundo programa. Recuerda que Frecuencia Educativa también tiene unas redes sociales, se transmite a través de @frecuencia educativa y también nos pueden escuchar todos los domingos en una emisora de radio. Esto nos va a permitir estar más conectados, más unidos, porque a través de la educación podemos transformar vidas. Recuerda, te está hablando el profesor Víctor Pinzón de Frecuencia Educativa, el portal que le va a permitir a ustedes entender y tratar de comprender de manera mucho más concreta al mundo de la educación. Un programa que nació para que usted pueda servirse de él y pueda servirles también a otras personas que estén interesadas en el mundo de este maravilloso ecosistema que es la educación. Recuerden que Frecuencia Educativa se va a transmitir por nuestro canal todos los martes a las 8 de la noche, con reposición los sábados a las 8 de la mañana. En Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. Recordando que Frecuencia Educativa está en las redes sociales como @frecuencia educativa. Bueno, esperamos, no se paren, ya muy pronto venimos con nuestro primer invitado.
Frecuencia educativa. Frecuencia educativa. Ya estamos de regreso en nuestro segundo programa de Frecuencia Educativa y quisiera abrir este bloque con una frase de María Montessori, esta persona tan importante para la educación. María Montessori decía que los objetivos de la educación se cumplen cuando el niño es feliz. Y esto es porque ella entendía que el niño, mientras más aprendía, es cuando estaba en su interés, estaba feliz y que al final pudiese entender que durante ese ecosistema que le permitiría estar feliz, el niño iba a aprender, el niño iba a crecer, el niño iba a desarrollarse. Y esto es parte de toda una metodología, recordando que María Montessori fue la primera mujer médico de Italia, en una época donde incluso los derechos de la mujer eran trabajados como relegados porque, bueno, todavía no teníamos esa concepción de entender a las personas en su verdadera dimensión, en su verdadero rol como transformadores de una sociedad. María Montessori generó lo que hoy conocemos como una de las metodologías educativas de mayor impacto, que es el constructivismo. Junto a Lev Vygotsky, Jerome Brunner y también David Ausfeld, ella desarrolló una perspectiva distinta de cómo podía ser educado y formado las personas, pero siempre partiendo de la felicidad. Y de la felicidad quisiera presentar a nuestro segundo invitado en este segundo programa de Frecuencia Educativa. Recuerden que nuestras redes son @Frecuencia Educativa. Fíjense algo, hoy tenemos un invitado que para mí es de lujo, para mí es un honor tenerlo acá, primero porque es mi amigo y además es una de las personas que conozco que tiene una pasión por la educación, que cada vez que ustedes hablan con él se dan cuenta de que él ama lo que hace. Está como la frase de Montessori, es decir, él no trabaja porque él ama lo que hace. Esa persona es José Rafael Álvarez. Bienvenido, José. Gracias, Víctor. Pero antes de hablar, quisiera presentarte ya técnicamente. José Rafael es licenciado en Educación, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, nuestra alma mater. También José Rafael ha hecho una especialización en algo que es vital hoy día, que es en psicología positiva. Otra de sus estudios ha sido la gerencia educativa. Él es investigador audaz sobre los procesos de educación y hoy día es director de uno de los colegios de mayor influencia en la zona norte del estado en Anzoátegui, que es la Unidad Educativa Francisco Lazo Martí. También es una persona de los medios porque le gusta comunicar y eso lo ha llevado a tener un programa en una emisora hermana en Fiesta 89.1 que es el Betamax Radio. Pero bueno, José Rafael, bienvenido a nuestro segundo programa de Frecuencia Educativa. Quisiera agradecerte tu tiempo, agradecerte también por tu trabajo en la educación. Bienvenido, José. Gracias, Víctor. Bueno, para mí es un honor, un placer estar aquí contigo y con ustedes, poder compartir este rato y hablar abiertamente de educación. Sobre todo cuando inicias con la premisa de alguien que fue tan importante en nuestro gremio como fue María Montessori, ¿no? Que hizo unos cambios audaces para su época sobre temas de educación. No podemos olvidar que previo a ella estuvo Pestalozzi, claro, que empezó a generar unos cambios también sobre la educación inclusiva, sobre divertirse, hacer del mundo de los niños, de la educación de los niños, algo cercano a ellos, ¿no? Y María Montessori desarrolló ideas, por supuesto ancladas en los preceptos de Pestalozzi, que hoy por hoy son bastiones importantes de nuestras aulas. Fíjate, José Rafael, quisiera iniciar con una pregunta para nuestros televidentes, que es, ¿por qué la educación es el medio para transformar a la sociedad? ¿Por qué es tan importante hablar de educación? ¿Por qué es tan importante, como dice el profesor Alex Rubio de Bogotá, que hay que subirle el volumen a la educación? Bueno, cuando hablamos de educación, la educación envuelve todo. Cuando hablamos de educación,
uno de los principios de la movilidad social está anclada en la educación. Tan es así que los gobiernos, dependiendo de cuál es su objetivo, ellos invierten o no invierten en educación. Porque los mandatarios o los jefes de Estado que entienden que la educación desarrolla la mente, genera posibilidades, proyecta a los habitantes de un país, claro, para que sea un ciudadano del mundo, eso está en la educación. Fíjate algo, En una de las cosas que hemos tenido que abordar a lo largo de estos años es generar una educación que habla, como tú dices, bien dices, de inclusión, una educación que impacte de manera positiva a nuestros niños, a nuestros jóvenes y también a los maestros. Una educación que sea participativa. Y quisiera hablar un poco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que desarrolló aspectos que tienen que ver con objetivos. Convertir esas aspiraciones en objetivos. O sea, esos objetivos son los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los ODS. Pero tú acabas de decir algo importante, la inclusión. Educar es hablar de inclusión, José Rafael. Por supuesto. Tú tienes... A ver, la sociedad es diversa. Cuando nosotros estamos en nuestros trabajos, cuando nosotros estamos en un banco, cuando nosotros estamos haciendo vida internamente en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro municipio, en nuestra casa, todos somos diferentes. Y uno tiene que aprender a entender la diversidad, a entender la diferencia del otro. Las diferencias están allí para hacernos entender que la sociedad es distinta, que la sociedad es heterogénea, que en la sociedad existen distintos tipos de personas y que al final tenemos que nutrirnos de esas personas. La educación es ese medio, es ese ecosistema que nos permite generar un gran laboratorio donde, como tú decías, ese laboratorio, si lo ponemos en práctica con experiencias significativas, con metodologías de avanzada, con aspectos que puedan desarrollar al individuo, podemos lograr lo que nosotros queramos como sociedad. Es decir, si buscamos un ejemplo, la educación sería como ese cohete que nos va a llevar al desarrollo. Pero fíjate algo, José Rafael, el tiempo en la televisión es implacable y tenemos que aprender a llevar un resumen de cada uno de los segmentos. Hemos hablado de María Montessori, de Pestalozzi, quienes han cambiado la educación de manera radical, porque en una sociedad que todavía tenía rasgos del siglo XIX, ellos llegaron con una nueva forma de entender que la educación debe ser participativa, que la educación debe ser incluyente, que la educación debe ser desde el amor, no desde la disciplina. Pero fíjense algo, una de las cosas que tenemos que hacer es recordar nuestras redes, @frecuencia educativa y la red social de nuestro querido profesor José Rafael, @elbetamax Radio. Entonces, fíjense algo. Para el próximo segmento, José Rafael, quisiéramos que abordaras un poco los aspectos que tienen que ver de tu tribuna como papá. ¿Cómo ha sido el plan educativo a distancia? Ay, espectacular. Bueno, y ustedes que están en casa, por favor, no se muevan. Quédense allí o vayan al baño o vayan a la cocina, a un refrigerio y ya volvemos. Frecuencia educativa. Frecuencia educativa. Y volvemos con Frecuencia Educativa después de este corte, por un poco para relajarnos, para sentarnos muy bien cómodos en casa, para seguir hablando de lo que nos gusta sobre la educación. Estamos aquí con el profesor José Rafael Álvarez y que hemos compartido cosas interesantes. Y quisiera entrar en calor, José Rafael, con una frase muy motivadora de María Montessori. Montessori decía que el profesor que ya llegó al cenit de su carrera es porque sus niños trabajan de manera autónoma, es decir, no necesitan del profesor. ¿Qué opinión te merece esta frase de María Montessori, José Rafael? Bueno, yo creo que ese es el reto y el objetivo de todo docente.
llevar al muchacho a un nivel de autonomía donde él pueda administrarse dentro de la academia, pues de las cátedras, que él sepa manejar su agenda, que él sepa manejar sus tareas, que él sepa manejar sus recursos, que él sea capaz, sin tener a alguien atrás que lo esté empujando, de poder ir pasando cada una de las pruebas, por decirlo, de las prácticas educativas que son tan importantes dentro de su formación. Yo recuerdo mucho, José Rafael, a una profesora que tuve en la escuela, una profesora que hoy día la quiero con locura, que es la profesora Hermelinda. Hermelinda, ella llegó a darme un palmetazo. Ahora, pero fíjate, ese palmetazo significó para mí muchas cosas. Significó un reto, un desafío, porque yo sabía que aprenderme la tabla del 7 iba a ser significativa para mí. La tabla del 7 era para mí un reto gigantesco, porque además un niño con déficit de atención, hiperactivo, como hoy todavía lo soy, fue un reto poder convertir esa tabla del 7 en una forma de entender la vida. Hermelinda es muy probable que no supiese mucho de las teorías avanzadas de María Montessori, de Pestalozzi, o de Jerome Brunner, o de David Auel, o incluso del mismo Lev Vygotsky, pero sí sabía que a través del amor con firmeza podía lograr muchas cosas. Gracias a Hermelinda pude graduarme de educador. Gracias a Hermelinda, a Freddy Cardona, a Juan José Obando, hoy día estoy parado frente a ustedes para hablar de educación. Entonces, fíjense algo. Hablar de educación también es hablar de confianza, porque si el profesor deja a sus alumnos a trabajar de manera autónoma, bueno, evidentemente hay confianza, hay desapego, hay un profundo interés del profesor en lograr que los niños puedan cumplir sus metas. Tú como maestro, José Rafael, ¿has logrado llegar a esa meta? Sí, a mí me pasó algo que fue muy hermoso. Los docentes, es verdad, no tendremos un sueldo exorbitante, pero tenemos una cuenta bancaria que es intangible, que es cuando los muchachos te ven y se sienten reflejados en uno y además te siguen. Eso lo puede, todo docente yo creo que atesora eso como un lingote. A mí me pasó hace muchos años en un colegio donde yo trabajé, que quiero mucho y estimo, allá en Caracas hace mucho tiempo. A mí me llama un día el director de ese colegio y me dice... No, puedes mencionarlo, porque estuvo una tribuna abierta para todos los colegios que transforman vidas. Y sé que ese colegio es uno de esos colegios emblemáticos de Venezuela, hay que nombrarlo. Es así, es el Colegio Integral del Ávila, que amo con locura y compasión, y la recuerdo porque fue una escuela para mí importante, ¿no? Porque hay docentes de una calidad que poco se consigue. El director del Colegio del Ávila es el profesor Carlos Cedeño, que además es una de las personas que en el país aporta más al núcleo de la educación, ¿no? Muy movido en el área de educación y muy preocupado por la educación del país. Entonces, él me llama porque él bajaba al estacionamiento y tenía 2 alumnos míos adelante de él. Y él estaba atrás escuchando la conversación. Eran 2 alumnos de primaria. Y uno le preguntó al otro, oye, ¿y qué quieres ser tú cuando seas grande? Y se voltea y le dice, yo quiero ser como como José Rafael, profesor. Él decía, Dios mío, lograste lo que yo no he podido lograr. Y qué bonito es cuando no solo se da una situación como esa, sino que la persona que está atrás, que es Carlos Cedeño, pudiera valorar ese sentimiento en mis alumnos y me llamara y me dijera, oye, José Rafael, lo estás haciendo bien, sigue así. Entonces, nosotros, y eso tiene que ver con lo que estábamos hablando, nosotros podemos convertir las aulas no solo en una oportunidad de aprendizaje, que para eso está sobreentendido que es, sino en un mundo distinto donde nuestros alumnos no tienen techo. No es posible que un profesor sea el techo de sus alumnos. Los alumnos tienen que ir de la luna ida y vuelta. Cuando a mí ese profesor Carlos Cedeño me entrevistó, me dijo, yo lo que quiero ver es que tiene en la caja de herramientas. Porque un profesor va con su caja de herramientas a todos lados.
Y esa caja de herramientas no son reglas, no son lápices, no son colores. Ese instrumento simplemente es la vocación. Fíjate, José Rafael, qué bueno, me encanta escuchar, con gente de pasión, gente que ama lo que hace. Tú acabas de decir de un mundo distinto. Pasado 8 meses en una cuarentena que nos ha llevado a nuestras casas, pero también nos llevó a nuestras casas pensando qué vamos a hacer. Desde el 14 de marzo del año 2020, nosotros empezamos a pensar, y sé muy bien, como amigo tuyo, que has estado involucrado en todos los procesos educativos de tu colegio y nos ha tocado ese mundo distinto. Tenemos un mundo distinto y por ende no podemos pensar en hacer las cosas iguales. Es decir, una clase no la podemos hacer igual, evaluar no lo podemos hacer igual. Ese contacto fraterno con nuestros estudiantes, con nuestros maestros, no lo podemos hacer igual porque estamos en cuarentena. Y fíjate algo, o estábamos en cuarentena, porque hoy día, ya después de una semana de la vuelta a clase, y eso es un aspecto que vamos a ir hablando ya a lo largo de los otros segmentos, pero sí me gustaría, fíjate, entender que la educación es ese medio que es tan situacional que tenemos que reescribirlo. Pareciera que estamos reescribiendo. Y entonces, fíjense algo. En este momento quisiera como concluir. Hablamos también de Montessori, hablamos de la experiencia de José Rafael en el Colegio Integral del Ávila. Pero sí me gustaría que para el próximo segmento nos abordaras ideas del plan educativo a distancia. Tú también eres papá. ¿Cómo fue ese abordaje y cómo tú como director de colegio asumiste el liderazgo para llevar a cabo tu plan educativo? Recuerden a nuestros televidentes, rápidamente pararse, estirarse y ya volvemos con mayor información desde Frecuencia Educativa. Por Anzoátegui Televisión, primero lo nuestro. Frecuencia Educativa.